Bien, muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy con un invitado súper especial que en un momento se los vamos a presentar, el ingeniero Pablo Cusiño, que va a compartir con nosotros el día de hoy, nuestro moderador y compañero consultor senior Joaquín Fernando Yepes. Bien, vamos a tener un tema muy interesante como lo hemos venido trabajando durante estos webinars y quiero contarles un poco muy corto acerca de Processix. Para quienes no nos conocen, somos una empresa especializada en consultoría, capacitaciones y soluciones, todo dedicado a la eficiencia operativa. Esta serie que estamos trabajando, estamos hablando acerca de transformando nuestra realidad empresarial y haciendo un análisis de qué nos pasó y qué hemos aprendido durante la pandemia. Los dos webinars anteriores los vimos desde el punto de vista de líderes empresariales. Tuvimos como invitados a Juan David Escobar de Suramericana y a Mauricio Ferrer de Protección. Hoy vamos a verlo desde el otro lado, desde el lado de un consultor con una gran experiencia y nos va a contar cómo vio esa transformación de las empresas. Y con base en todo esto, lo que queremos buscar es cuál es la nueva realidad que queremos construir. Así que la semana entrante los invitamos a las conclusiones de esta serie de 4 webinars acerca de lo que nos pasó, los errores que cometimos, lo que aprendimos y cuáles son estas nuevas oportunidades que se están generando en los negocios, en donde vamos a vivir un futuro distinto, lleno de nuevos retos, pero también de nuevas oportunidades. Tenemos entonces a Joaquín Yepes, nuestro consultor senior, quien va a ser el moderador. Joaquín es socio de Personal Data, es ingeniero electrónico de la Universidad Pontificia Bolivariana, tiene un MBA de la Purdue University en Estados Unidos y un programa de alta gerencia en la Universidad de los Andes. Joaquín se ha desempeñado como gerente de tecnología de multienlace, director de seguridad y cumplimiento de Bancolombia, gerente de TI en Nexem y es consultor senior en transformación digital, gestión estratégica de TI y seguridad de la información y gestión de la cultura organizacional. Y el señor Pablo Cusiño es ingeniero civil electrónico de la universidad. Ya voy a presentar su hoja de vida. Un segundo, por favor. Ahora sí, perfecto. Bien, Pablo es especialista de transformación digital, de seguridad informática y de cultura de la innovación. Tiene más de 35 años de experiencia. Como les estaba diciendo, él es ingeniero civil electrónico de la Universidad de Chile, tiene un MBA de la Universidad de Adolfo Ibáñez y una sólida experiencia en tecnología, innovación y seguridad informática en la industria financiera. Él trabajó con el Banco BCI como gerente de innovación y gerente de tecnología por más de 25 años y actualmente es el vicepresidente ejecutivo de Digital Smart Consulting y de Orangután. Así que te agradecemos inmensamente estar hoy con nosotros, Pablo, y compartir este espacio para poder conocer de toda tu experiencia y lo que has vivido durante estos retos que nos ha traído la pandemia y todas las oportunidades que has visto desde tu perspectiva como consultor en las empresas. Bienvenidos a los dos, gracias por estar con nosotros y a nuestros invitados, esperamos que disfruten mucho este conversatorio. Muchas gracias, Clarita. Muchas gracias, Clarita. Muchas gracias, Clarita. Bueno, Pablo, bienvenido, bienvenido. Como viste, las 2 sesiones anteriores estuvieron enfocadas a líderes empresariales que contaban su historia desde lo que les tocó decidir y mirar y hacer dentro de las organizaciones desde el día cero que declararon confinamiento total por tema de la pandemia, y ahí hicimos el recorrido pues de lo que planteaba Clarita de qué pasó, cómo se manejó la crisis, qué se aprendió y cuáles son esos escenarios futuros de operación y gestión de las organizaciones. Y tú vienes aquí como a darnos esa visión del experto consultor que estaba trabajando en proyectos de transformación, que estaba actuando en algunas organizaciones y que viste, no en carne propia, no lo viviste, no te tocó tomar decisiones, pero nos encanta ver esa visión de qué le pasó al consultor, a la consultoría y que vio que hicieron las empresas durante la pandemia, durante y hasta este momento. Entiendo que
hacías consultoría en algunas empresas antes, cuando pasó la pandemia. Entonces quisiera empezar como que nos cuentes qué te pasó con esos clientes. De pronto plantear un par de ejemplos de clientes y nos digas, bueno, estábamos haciendo la consultoría y esto nos pasó cuando ya llegó la pandemia. Adelante, Pablo, y bienvenido. Muchas gracias, Joaquín, por la invitación hoy día. Antes que de partir, decirles que me dedico a como dos rubros. Uno es la consultoría en transformación digital, ¿ya? Donde tengo un socio, Laureano Cuesta, y tengo otro negocio de ciberseguridad que se llama Orangutam, y que justamente vemos todo el negocio de ciberseguridad seguridad que ha crecido mucho en el último tiempo. Yéndonos un poco a lo que plantea Joaquín, esta experiencia de la pandemia, nosotros nos pilló trabajando fuerte con dos empresas que voy a mencionar. Una de ellas es Seguro Sura, acá en Chile, la filial de Suramericana, y también con otra empresa que se llama Líder BCI, que corresponde a una empresa que tiene la tarjeta de crédito linkeada con Walmart y que es para el segmento masivo. Bueno, estábamos haciendo esta consultoría del negocio digital, y la consultoría que nosotros hacemos hoy día, como para que se entienda un poco, ya no es la clásica, sino que es poder apoyar a las personas del negocio en ejecutar los proyectos de nuevos productos, los proyectos de nuevos canales del negocio digital, y coordinarlo con la gente de TI y acompañarlos en ese proceso. En ese sentido, nosotros como consultores tenemos ese foco de estar todas las semanas, varias reuniones con todos los equipos, y ese es el valor que les aportamos a estas empresas, donde siempre el tema de la conexión entre el negocio y TI siempre ha sido un temazo, ¿eh? Y lo comprobé yo en el banco porque viví muchos años en ese banco, en BCI, en Chile, y ese era uno de los temas más importantes, el tema de la conexión informática con el negocio. Bueno, nosotros veníamos trabajando ya desde el 2018 con ambas empresas, con la que les conté. Teníamos desarrollada la relación personal, con reuniones básicamente presenciales. Jamás habíamos tenido reuniones remotas. Vino esta pandemia en el 2020, y fue un temazo porque dejamos de ir, nos pidieron que ya no fuéramos, que teníamos que trabajar remoto, simplemente de un día para otro, ¿no? Y lo que observamos desde un punto de vista de recursos humanos, básicamente la preocupación que había de estas dos empresas por las personas. O sea, tomaron decisiones muy rápido, en forma muy parecida. Los procesos operativos cambiaron. Esta preocupación por las personas se veía claramente, ¿ya? Y los proyectos nos cambiaron absolutamente, ¿no? Nosotros vimos como, en resumen, que el avance tecnológico fue muy rápido. O sea, vimos como 5 años de avance tecnológico en uno, ¿ya? En una de ellas, sobre todo, cómo se avanzó tan rápido. Había que atender a este cliente porque por la pandemia se cerraron los canales presenciales, ¿ya? Había problemas en los canales presenciales. Nosotros, además, antes de la pandemia veníamos de un tema de estallido social, que también nos dejó complicados porque era difícil atender presencialmente. Entonces había que atenderlos digitalmente. Entonces, de repente se nos transformó que el cliente teníamos que atenderlo digitalmente, y sobre todo en una de ellas no estábamos preparados. Estábamos con proyectos que iban en esa línea de venta digital, pero no estaba listo, ¿ya? Eso como en general, ¿ya?
como anécdota, en una de esas empresas, en la tarjeta de crédito, tuvimos que apurar los proyectos de venta remota, y bueno, ya veníamos trabajando en ello, y justamente logramos ver cómo la demanda por venta remota vía smartphone, porque era una tarjeta de masiva, creció muchísimo. Estuvimos observando crecimientos equivalentes a lo que se vendía más o menos en 10 a 20 oficinas. Entonces, básicamente, la demanda se trasladó a estos canales digitales, y la verdad que había que estar reaccionando con la tecnología, hubo que meterse rápidamente a las nubes, hubo que apoyarse en el crecimiento elástico de la nube, pero claramente en forma reactiva, ¿ya? Esto no se veía claro cómo venía. Entonces, efectivamente, hubo que trabajar muchísimo. La gente TI realmente fueron más allá de lo que decía sus contratos. Ya en realidad había un compromiso importante, muy, muy importante. Pablo, me disculpas que te interrumpa, quiero ahondar un poquito en algo que dijiste que me parece muy importante. Venías en un proyecto de transformación digital en ambos clientes, llegó la pandemia y entiendo el proyecto, más que cambiarse o alterarse completamente, se aceleró, se tuvo que acelerar como reacción a eso. Y dijiste, no estábamos listos. Dijiste, no estábamos listos para salir a producción. ¿Qué decisiones, pues cómo orquestaron esas decisiones para, de manera reactiva, como lo dijiste, atender esa demanda en esa transición de ya no hay nada presencial y tenemos un producto que es digital, pero que no está listo? ¿Qué decisiones tomó la organización o que acompañaste tú en la organización para poder cerrar esa brecha lo más rápido posible? Bueno, básicamente se pidió un pedido de recursos de TI mayor, ya se le dio mayor prioridad, porque tú necesitas tener canales, no solamente canales de venta, ¿ya? Sino que canales remotos de De pago, atención de y de atención, atención. y de atención de postventa. Entonces se creció el call center, ¿ya? Crecieron los canales de pago, hubo que salir a buscar canales de pago externos para poder absorber eso, y también en los proyectos que nosotros estábamos trabajando directamente se pidió mucho recurso adicional a TI, ¿ya? TI está sobrepasado realmente. Sin embargo, veníamos trabajando de hace un tiempo atrás, ya teníamos en la app, ya la teníamos, en el caso de la tarjeta, teníamos la app funcionando en pago, pero necesitábamos liberar la app funcionando en modalidad de venta de créditos de consumo o venta de superavance. Y eso se logró, y se logró bien rápido, finalmente, al adicionar más recursos, y fue impresionante el crecimiento exponencial. Es increíble cuando tú no tienes canales, porque la pandemia no permitía, teníamos que estar encerrados en Santiago, entonces definitivamente la gente no tenía cómo comprar si no era remotamente. Y este segmento masivo en un 80% usa móviles, ¿ya? Usa móviles, smartphones, y en un 20% los notebooks. Entonces, cuando disparamos la app, realmente creció exponencialmente. No lo había visto esto, ni siquiera en el BCI. Fue un crecimiento muy rápido en la venta, ¿ya? Y exigió un crecimiento de la plataforma también. Yo no lo había visto tampoco este crecimiento en plataforma. Yo creo que nos salvamos por la nube. En el banco yo había observado crecimientos de 3 por, ¿ya? Con la web, hace más de 6 años. Pero yo creo que aquí tuvimos más de un 3 por.
fue grande, fue muy grande. Ok. Tocaste el tema de personas, que las personas voluntariamente, dijiste, fueron más allá de su contrato, pero al no estar presenciales, su modo de trabajo cambió. ¿Tienes elementos pues para contarnos cómo se organizaron? Dijiste, sumaron más gente de TI, me imagino que sumaron más gente de TI, de negocio. ¿Cómo se organizaron para poder agilizar esa entrega de valor, completar la aplicación, comprarlo, contratar los servicios en la nube? ¿Hubo algún cambio drástico en la manera de operar? Yo creo que el tema este de trabajar en forma remota, pienso yo que ha sido muy bueno, pero ha sobrepasado, a mi juicio, los límites que se debe regular, porque ha sobrepasado, yo pienso, los límites de lo que una persona debe trabajar. Yo creo que está muy exagerado hoy día. Las personas yo creo que están cansadas. ¿Cómo la organización, lo que observé en la organización, respondiendo a tu pregunta, es que hubo un cambio, yo creo, en la supervisión. Se bajó la supervisión. Yo vi menos jefes metidos en las reuniones y las responsabilidades mucho más comprometidas a las personas, ¿ya? Los jefes no necesitaban estar tan encima y finalmente pienso yo que el trabajo remoto, o como le llaman acá en Chile, el trabajo flexible, funcionó finalmente, bueno, porque se forzó, pero funcionó. ¿Qué riesgo? Sí. Listo, gracias, perdón. ¿Qué riesgos corrieron las organizaciones? Porque ese es un elemento muy importante, o sea, las estrategias que propone el agilismo, los temas de empoderamiento de los equipos de trabajo, el tema de conocimiento se tuvo que aplicar porque no había tiempo ni de revisar, ni que el jefe aprobara, ni nada de esas cosas, sino que había que seguir. ¿Qué riesgos viste en ese nuevo modo que se asumía? Pues todos hemos hablado, pues el riesgo de la conexión remota por los temas de seguridad. Yo protejo mucho las redes corporativas y pongo todos los elementos, entonces al irme virtual a lo sumo tengo una VPN o tengo algunos elementos. ¿Qué otros riesgos crees tú que se vivieron, se expusieron ahí? El tema me imagino el tema de pruebas, por ejemplo, el tema de calidad, no había tiempo para hacer muchas pruebas, había que cruzar en caliente. ¿Qué riesgos corrieron las organizaciones y si fueron conscientes de esos o les tocó correr en el tema? Bueno, básicamente por el lado tecnológico, disponibilidad. Yo pienso que el tema de disponibilidad fue un temazo y eso fue por el crecimiento. Normalmente cuando tú creces rápido, no alcanzas a crecer en forma ordenada, entonces te pilla la disponibilidad, se te caen los servidores. Nosotros teníamos una mezcla entre on-premise y nube, ¿ya? Entonces no habíamos migrado toda la nube. Entonces ahí hubo riesgos de disponibilidad, ¿ya? Y eso se fue subsanando poco a poco. Después los otros, el tema de que, bueno, gente se fue enfermando también, se contagiaron algunos, entonces no se contaba con todo el equipo, porque hubo contagios claramente. Lo otro, habían problemas con las VPN y la calidad en las reuniones. O sea, estoy hablando del 2020, el 2020, el primer semestre. No era tan clarito, no todos estaban trabajando. Ahí trabajábamos en una empresa con el Google Meet y en la otra con el Teams, ¿ya? Y la verdad que independientemente de la tecnología, habían unos que no había caso, tenían malas conexiones. Entonces me di cuenta ahí que las empresas en Chile en general se preocupaban de darle soporte en las casas, o sea, de gestionar que se repararan rápido estas conexiones a Internet y además también de los costos en algunas de ellas, no en todas, por supuesto, ¿ya? Bueno, en general, durante la pandemia también quería decir que en Chile se hizo un buen trabajo de vacunación. Se avanzó rápido, entonces en ese sentido estábamos bastante bien.
pero como tratando de resumir este tema de la pandemia en cosas que vimos, fue que las empresas primero pueden avanzar más rápido de lo que piensan. O sea, yo creo que las empresas no se daban cuenta de que podían ir más rápido, y se dieron cuenta porque yo como les digo, hicieron 5 años en uno de tecnología. O sea, lo hicieron, así de simple. La capacidad de adaptación, ese otro tema que yo te lo contaba, tanto las personas como las empresas se adaptan y logran salir, ¿ya? Logran salir con sus canales digitales y se dan cuenta que ahora hay que desarrollar esta relación digital con el cliente, que es distinta a la relación que antes se hacía en forma presencial, totalmente distinta. Entonces hubo una aceleración notable, ¿ya? El negocio digital creció mucho en estos 2 años, ¿ya? El valor de los profesionales de TI subió, escasea hoy día, subieron los precios, los sueldos. Y por otro lado, vimos que las aplicaciones empezaron a necesitar cambiar. Las aplicaciones para las empresas necesitan ser más bien hoy día operadas por el usuario, porque no se puede contar con TI. TI en general está sobrepasado en la mayoría de las empresas, ¿ya? Ese es un tema importante. Y los consultores, nosotros, por otro lado, las reuniones remotas, digamos, fueron siempre reuniones remotas trabajando desde la casa, que también fue un tema para nosotros, porque la reunión remota, si bien estás con el equipo, revisas la carta Gantt, o estás en un equipo de trabajo ágil, revisas el avance del sprint, sin embargo, se pierde, aun cuando veníamos trabajando presencialmente con ellos, se pierde la relación personal que uno tiene cuando está presencial. Y eso tuvo que rellenarlo, o hubo que compensarlo con definitivamente tener llamadas telefónicas 1 a 1 a la semana con los líderes de estas 2 empresas, para poder estar al tanto y mantener una relación personal, para poder llevar a buen término las consultorías, porque si no, no funciona el negocio nuestro, al menos. Eso te diría como conclusión de esta pregunta de cómo vivimos la pandemia, qué es lo que observamos, ¿ya? Ok, entonces en términos, a manera pues de parafraseo, lo que se aprendió pues básicamente es que las empresas son capaces de caminar a mayor velocidad, que están organizadas y que pueden gestionar los temas a mayor velocidad, que definitivamente el tema de la digitalidad, la virtualidad de los canales, es un tema que se impuso y que va a seguir sí o sí, ¿sí? El tema, dijiste algo importante, que es el tema de la confianza, y se da uno cuenta que puede supervisar menos, que puede Sí. empoderar más a los equipos de trabajo si garantiza uno que tienen el conocimiento, objetivos claros, los valores corporativos están bien afianzados, las organizaciones se mueven sin necesidad de tanta supervisión. El tema de la nube, que definitivamente llegó para quedarse y es un motor dinámico de crecimiento exponencial cuando se requiere de trabajo en demanda. Y bueno, yo creo que esos serían como en síntesis los elementos como de ese tema. Pasando a otro tema, decir, ¿qué de lo que vivíamos antes de la pandemia deberíamos volver a retomar y qué definitivamente lo que aprendimos en la pandemia se queda? Yo creo que lo segundo está más o menos claro, el tema de poder trabajar virtual cuando se requiera, el tema de los servicios en la nube, el tema de agilismo, el tema de los equipos empoderados, son cosas que definitivamente se quedan. ¿Qué deberíamos recuperar de lo que teníamos antes de la pandemia? Lo que pasa que, a ver, déjame reforzar algunas cosas de aprendizaje. Dale, tranquilo. Reforzar, mira, yo pienso que hay muchas cosas que se van a quedar, ¿ya? Por ejemplo, lo que aprendimos fue que hoy día es imprescindible el conocimiento del cliente. O sea,
trabajar con datos duros. Hoy día, como este cliente hoy día es más bien digital, trabajamos también con la gente de productos en las empresas. Todos los productos hoy día salen digitales, ¿ya? El conocimiento del cliente es clave. Entonces, hoy día en eso yo diría que he visto que las empresas han invertido muchísimo, porque hay que desarrollar esta relación con el cliente digital, ¿ya? Esta relación remota. Se requiere mucho análisis, mucho analytics. Entonces ha salido mucha herramienta por ese lado. Entonces el aprendizaje, yo diría, una de las conclusiones importantes tecnológicas es poder conocer al cliente por los datos de cómo opera en los canales remotos sobre todo, para poder tener una mejor comprensión, para desarrollar una mejor relación y tener productos más personalizados. Entonces, en ese sentido he visto que aparte de las empresas que nosotros hemos hecho consultoría y que también vimos el tema, que es el famoso onboarding digital. El onboarding se empezó a implementar el año pasado en las empresas. También lo vimos en estas dos empresas que estábamos trabajando fuerte. Y ese es un tema que cambió, poder contratar productos en forma remota. La banca chilena también desarrolló estas cuentas corrientes con onboarding digital, pero son de prepago. Y ahí se aprendió que si tú no lo haces con mucho detalle, tienes problemas de ciberseguridad. Tuvimos fraude, no en estas dos empresas donde trabajé, pero sí hubo mucho fraude en Chile el año pasado. Por este onboarding digital se hacía fraude. Y se fue mejorando, se va mejorando. El fraude en general es algo que hay que ir controlando claramente. No puedes tener todas las variables, dado que vas muy rápido, porque el mercado te lo exigía. Es algo que vas mitigando poco a poco, y las áreas de riesgo operacional y auditoría y de seguridad operativa están encima también, pero tiene que ser iterativo. Entonces, eso también lo observé y veo como aprendizaje. Se aumentó mucho el tema de ciberseguridad, ¿ya? Es algo que observamos mucho acá. Tuvimos mucho fraude el año pasado, en general en la industria financiera, básicamente de phishing. Y como estoy metido en otra empresa de ciberseguridad, el phishing por los celulares fue algo, pero impresionante, muy grave. Eso por el lado del aprendizaje. Y de lo que tú me decías yo creo que el tema que veníamos trabajando antes, yo creo que lo que se ha visto como que debería, todo este trabajo, el tema de la relación personal para la construcción de equipos, para la innovación, yo creo que tiene que ser híbrido. No puedes trabajar todo remoto. Yo creo que tiene que haber un trabajo híbrido de los equipos. Vi que, por ejemplo, en estas dos empresas devolvieron metros cuadrados y colocaron oficinas compartidas, y lo que hicieron fue que desarrollaron programas para la gente que se quedó eso, porque hoy día ya están así, trabajando en forma, algunos días de la semana en la casa y otros días de la semana en la empresa. Ya no tienen escritorios propios, sino que comparten. Son layouts distintos. Entonces yo pienso que eso se va a quedar así. Van a trabajar de esa forma. No pienso que vaya una vuelta completa atrás a las oficinas, sino que cambió el modo de operar de las personas totalmente. Y va a ser, pienso yo. O sea, básicamente espacios de co-creación, de reuniones, de gestión colaborativa en las empresas, y el trabajo individual, hacerlo desde casa o hacerlo remoto, con la posibilidad pues, de movilidad frente al tema. Eso era. Y a nivel de seguridad, yo creo que lo que dijiste es muy cierto. Ya no es tanto asegurar el entorno de la oficina, sino asegurar la información donde esté, porque ahora no va a ser
el foco principal, el entorno de la oficina, más allá pues de que toda la información está residiendo en la nube y todos esos elementos. Así En el tema de onboarding es todo el procesamiento digital de la información no presencial de la gestión de atención a los clientes, de atención a los usuarios. Eso significa fortalecer el concepto de omnicanalidad para que cualquier gestión pueda hacerse, bien sea remota o bien sea presencial. Y me queda una inquietud frente al tema presencial. Las empresas que tú asesoras, ¿qué están pensando? ¿En restringir, en hacer cosas más pequeñas? Porque definitivamente la atención presencial se necesitará, ¿cierto? En algún momento se necesitará o para ciertas cosas. ¿Has indagado, tienes indicios de qué va a pasar con la atención presencial de clientes y usuarios? Mira, lo que he visto en una de ellas es que cerraron algunas oficinas, ¿ya? Bueno, pero se mezcló un poco con el tema social, con el problema social que veníamos viviendo en Chile. Tuvieron que cerrar oficinas. Pero en el fondo esas oficinas, algunas las abrieron, pero tienen una estructura de oficinas menor hoy día, porque la gente, cuando tú haces procesos digitales, con onboarding digital, ¿por qué es tan importante el onboarding? Porque me permite la venta remota, ¿te fijas? Entonces, si quiero vender tarjetas digitales, tarjetas de crédito, por ejemplo, yo hoy día las puedo vender en forma remota con un buen onboarding digital, con una buena identificación biométrica, con un buen proceso de riesgo, ¿ya? Si yo logro hacer eso, la empresa está preparada para vender en forma remota. Eso es súper relevante y es un tema que están todas las empresas, no solo en Chile, en Latinoamérica, en el mundo, viendo ese tema. Es un temazo, ¿ya? Pero la parte física, la parte no puedes de un día para otro, o sea, yo lo viví en el banco, veníamos disminuyendo oficinas en el 2015, si bien se ha venido disminuyendo oficinas, pero requieres una presencialidad para fortalecer, a mi juicio, porque los segmentos de mercado, hay segmentos que necesitan el contacto, ¿ya? El contacto presencial, ¿ya? Claramente el cliente digital no usa la oficina, pero igual tienes un segmento que sí la necesita, ¿ya? Y la usa. Entonces, yo pienso que no se va a ir, siempre vamos a tener una parte, un canal presencial, quizás en menos volumen, ¿ya? Pero vamos a tenerlo, pienso yo. Excelente, excelente. Y finalmente, Pablo, ¿qué vislumbras que viene a futuro, en un futuro pospandémico, en un futuro ya de una nueva normalidad? ¿Cómo vislumbras esa nueva normalidad en términos de personas, procesos y tecnología? Así como a manera de conclusión, nuevos desarrollos tecnológicos que tú veas, nuevos tipos de soluciones, nuevos tipos de organizaciones y de competencia. La pandemia también nos enseñó que no importa dónde estemos, podemos operar, pero podemos competir también, ¿cierto? Y en consultoría lo hemos visto que si bien podemos ya el estar en la región o en la zona no es una limitante grande para prestar servicios, pero también eso le pasa también a nuestros competidores. Entonces, así en general, ¿cuál es tu visión de qué viene en términos de personas, procesos y tecnología en una nueva normalidad a la que todavía no hemos llegado o que a la que nos estamos pues acercando? Sí, bueno, yo creo que varias de estas variables nuevas se van a quedar, ya un poco la que hemos ido hablando. Pienso que vamos a ir a un modelo híbrido, presencial y virtual, pero pienso que para que ese modelo híbrido funcione se necesitan mejores herramientas. O sea, hoy día el tema, perdona que sea crítico, pero el tema Teams, Google Meet, el tema Zoom, a mi juicio es insuficiente. Se requieren herramientas de trabajo colaborativo más potentes. O sea, creo que tienen que aparecer. Hoy día se echa de menos eso, ¿ya? Es demasiado complejo trabajar con estas herramientas actuales. Tienes que hacer mucho, pienso. Eso debería haber un cambio. Por otro lado, el tema
el tema de la omnicanalidad ya es un clásico, o sea, tiene que existir la omnicanalidad por la cantidad de canales que uno maneja hoy día, por la cantidad de canales remotos, cantidad de canales, los mismos canales presenciales, etcétera. Tienes que tenerlo, si no, no puedes avanzar rápidamente. La arquitectura empresarial tiene que respetarse, tiene que ser omnicanal, tiene que estar detrás del negocio. La gente de TI tiene que estar más cerca del negocio, definitivamente. Hay un concepto nuevo que es la opticanalidad, que hemos estudiado también y que en el caso de Sura Seguro es un poco la que están persiguiendo ellos. En Sura Seguro están desarrollando mucho la relación digital con el cliente. Ellos ya venían trabajando hace mucho tiempo, están bien adelantados ellos. Y esta opticanalidad que tiene que ver como cómo saber cuáles son los canales preferidos del cliente, cuál es la hora preferida y el contenido preferido que requiere el cliente para ser contactado, porque cada día que avanza, el cliente es más difícil de contactar. Ya no soporta que lo llenen de mails, que en forma estas campañas que hacen los marqueteros, que le mandan a todo el mundo mails y después los repiten y los vuelven a repetir y finalmente pasan a spam. Entonces hay que hacer un trabajo más delicado, hay que hacer un trabajo más personalizado. Y ahí hemos visto cómo han emergido nuevas herramientas que quizás no son muy conocidas, pero es el famoso, la introducción de esta tecnología de conocimiento del cliente, que es el famoso Customer Data Platform, ¿ya? O plataforma de datos del cliente, que está permitiendo, en forma muy, muy global, está permitiendo que los canales digitales y que los canales en general puedan aumentar la venta, porque esta herramienta permite hacer algo que se podía hacer antes, pero con mucha dificultad. Esta herramienta permite hacer una administración inteligente de los journeys o de los viajes del cliente. Entonces, ¿por qué inteligente? Porque logra armar una base de datos 360 y logra personalizar las acciones para cada cliente cuando está navegando en la web, cuando está en el móvil, ¿ya? Cuando está en el call center, que yo le diga lo que él necesita, temas de venta o temas de servicio. Es una tecnología que es fácil de implementar, es una tecnología que finalmente logró democratizarse. Esta herramienta la tenía antes, la venía desarrollando la gente de Amazon, toda vez que Amazon hoy día cuando uno compra le está haciendo recomendaciones y le está mandando mails, pero muy personalizados y no lo cansa uno. Entonces ellos manejan muy bien este concepto de hace muchos años, pero ese concepto hoy día está democratizado y hay muchas soluciones. Entonces yo pienso que esa tecnología viene para quedarse y ya la vamos a tener incorporada en nuestras empresas dentro de los próximos 2 años, va a estar incorporada ya. Lo otro que creo que se va a quedar siempre insistir en que falta normar el uso de estas herramientas remotas. Yo pienso que se va a quedar este modelo híbrido, pero el modelo virtual tiene que mejorar. No puede ser que trabajemos, que cansemos a los recursos humanos, están cansados con este exceso de videoconferencias. Yo lo he visto y creo que es un poquito, incluso hasta abusivo a veces, no puede ser tanta videoconferencia. Y lo otro que yo pienso y no lo mencioné antes, pero pienso que la regulación ha andado un poquito lenta, ¿ya? La regulación laboral debiera ir más rápido, la regulación de protección de datos debiera ir más rápido, porque en la medida que todo se hace digital, en Chile, por ejemplo, la regulación de protección de datos no está aprobada todavía. Y todo el tema ciberseguridad también a nivel de regulación está un poco atrás, salvo en la banca, ya que tienen que informar hoy día, pero el resto de la industria que está digitalizada, todo lo que es e-commerce, retail, no hay regulación fuerte en ciberseguridad. Entonces, yo veo un poco, si todo eso se arregla, yo creo que el futuro va en esa línea, en esa línea híbrida, en una línea de digital pura, y que ya no pienso yo que la componente de canal presencial va a ir siendo cada vez menor, pero nunca se va a eliminar eso, no va a haber
presencia, ¿cómo se dice? Física. Eso, que es parte de la marca, es parte de la marca. La relación hoy día es con la marca, básicamente. Excelente, Pablo. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por todos esos vivencias y esos pensamientos que creo que desde tu visión de consultor, de externo, trabajando con las compañías, cierra pues como la visión completa de lo que las compañías vivieron durante la pandemia, trabajaron y aprendieron y están proyectando para el futuro. Te agradezco mucho tu disponibilidad y le cedo a Clarita entonces la vocería por si tenemos preguntas de la audiencia. Claro que sí. Excelente, súper interesante, Pablo. Gracias por todos esos aportes, por compartirnos tu experiencia. Y sí, dentro de nuestro público existe la inquietud de, bueno, y una persona con toda la experiencia que tú tienes, ¿cuál consejo le darías a los dueños de las empresas o a las personas que manejan la parte de procesos, de tecnología, de personas, para dar unos pasos concretos de ahora en adelante, después de estas experiencias que tú tienes que dices, las compañías, esto es algo que deben hacer definitivamente, después de los aprendizajes que se han tenido con esta experiencia de la pandemia? Ok, muchas gracias. Bueno, yo pienso que hoy día más que nunca hay que estar centrado en el cliente. Siempre, siempre. Y centrado en el cliente hoy día significa centrado en este cliente digital, ¿ya? Y de ahí construir hacia atrás, o sea, los procesos, los procesos que tenemos armados atrás tienen que tener un esquema que permitan cumplir con los requerimientos del cliente, que es inmediatez, que es rapidez, que es cero errores, que es una logística que sea sin errores, que no falle, que tenga soporte. Son otros estándares, que no es fácil, no es fácil. Todo lo hemos vivido en estos 2 últimos años a nivel del retail, que hay problemas, que tenemos problemas, que el e-commerce creció muchísimo en Latinoamérica, ha crecido muchísimo, pero todavía no es perfecto, hay problemas, ¿ya? Y hay que ponerse las pilas porque está llegando mucha empresa internacional a Latinoamérica, porque está la oportunidad, te fijas, de poder participar en este océano que todavía es azul, el océano del e-commerce. Están llegando los grandes de Asia y de Estados Unidos. Eso. Excelente, Pablo, muchísimas gracias. Con esto entonces concluimos el webinar de hoy, agradeciendo de nuevo tu tiempo, tu participación, con contarnos todas tus experiencias, y a Joaquín, que nos has venido guiando de una forma también maravillosa. Muchísimas gracias. Quiero cerrar entonces compartiéndoles un poco de información de lo que viene. Entonces, tenemos... vamos a dejar grabado dentro de YouTube en Processix, nos pueden buscar y ahí están todos los webinars, así que pueden buscar a partir de esta tarde el webinar de hoy, y también les enviaremos un mail con el link. Concluiremos entonces la semana entrante con nuestro cuarto y último webinar de este proceso de Construyendo el Camino hacia la Eficiencia Operativa. Los esperamos entonces el próximo viernes 10 de septiembre, de nuevo a la misma hora, de 8 a 9 de la mañana, hora Colombia. Y recordarles que pueden contar con nosotros en Processix, con todos nuestros consultores seniors, para hacer toda la transformación organizacional hacia la eficiencia operativa, con nuestra gran cobertura, en donde hemos hasta ahora prestado servicios hasta en 26 países, y con un equipo con gran experiencia y con una pasión grandísima por servir, como todos ustedes lo conocen. Así que muchísimas gracias. Los esperamos entonces de nuevo dentro de 8 días. Y a Pablo, que estés muy bien, gracias. Y a nuestros invitados, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz tarde para todos. Feliz día para todos. Gracias a todos. Ok, hasta luego.